Hola, me llamo Eduardo, pero me conoceréis en los foros y en internet por el apodo de Ebardo. Y bueno, hoy voy a hablaros de un tema que he visto muy pocas veces, bueno, ninguna vez reflejado en internet, y son aquellas obras en las cuales James Bond es el villano. James Bond es el héroe que más conocido del siglo XX y probablemente los va a seguir siendo en el siglo XXI. Pero claro, hay que tener en cuenta que James Bond es un agente secreto que trabaja para una agencia del gobierno de un determinado país con una determinada ideología política. Eso quiere decir que para otras muchas personas James Bond no va a ser un héroe, sino todo lo contrario, teniendo en cuenta además que utiliza unos métodos que incluyen expresamente el asesinato. Con lo cual, hay mucha gente que no solamente lo que hace James Bond, sino cómo lo hace, pues va a tener bastantes dificultades para considerarlo un héroe. Y de hecho, bastantes personas han hecho obras en el cual, a veces legalmente, otras ilegalmente, han utilizado James Bond y lo han puesto como el villano de esta obra. Y vamos a hacer un recorrido por 5 obras en las cuales James Bond no es el héroe, sino que es el enemigo, el villano de la función. Y bueno, pues comienza incluso por la propia Inglaterra. Hay una serie inglesa, que es una serie mítica, que se llama Los Vengadores. La serie de Los Vengadores es una serie que comenzó en los años 60 y que narraba las andanzas de un agente secreto llamado John Steed, que a lo largo de la serie pues, bueno, fue trabajando con distintos colaboradores, como la señora Peel, y que bueno, pues han alcanzado la categoría de serie mítica de la televisión. Se intentó hacer hace poco una película para cine que resultó un auténtico desastre porque no respetaba la esencia de lo que era la serie. El caso es que el protagonista, John Steed, es un agente secreto que va también muy elegantemente vestido, pero para John Steed el trabajo es, digamos, lo que hay que hacer entre 2 periodos de vacaciones. Puede ser mortal, puede ser letal, pero raramente mata a sus enemigos. Procura entregarlos a la justicia y no mata a no ser que se vea muy obligado a hacerlo. Por otra parte, disfruta de las cosas buenas de la vida, es atento con las mujeres, etc. Y como decimos, pues sería, digamos, la personificación del caballero inglés en su mejor aspecto. Bien, pues esta serie, como digo, también ha alcanzado la categoría de mito de la televisión y de hecho se han hecho versiones, por ejemplo, para teatro. Y también se escribió un libro titulado John Steed, la biografía autorizada, que fue publicada en Inglaterra y escrita por un señor que se llama Tim Hill. La pena es que este libro, digamos, cuenta la primera parte de su vida, pero por motivos que desconozco no llegó a publicarse más volúmenes. Y en este libro se narra el encuentro entre John Steed y James Bond en sus años de estudiantes. De hecho, Ian Fleming narra que James Bond estuvo en Eton estudiando, pero que fue expulsado de allí por cierto asunto con una de las camareras, sin especificar más asuntos. Bien, en este libro, John Steed también estudia en Eton y dice que coincidió con James Bond. Lo que sucede es que el retrato que hace de James Bond en este libro, de Sustancia en Eton, pues no se corresponde demasiado con lo que sabemos bien por Ian Fleming o bien por otro libro que es la biografía autorizada de James Bond. En este libro, como digo, John Steed, vemos que James Bond es un matón. Aquí no conocemos, bueno, solo conocemos de referencias lo que se llama el sistema de castas en los colegios de élite ingleses. Por algunas de las películas podéis ver que, por ejemplo, que los chicos que están en cursos altos pues son muy prepotentes con los que están empezando y tienen un sistema de servidumbre en el cual los más jóvenes tienen que realizar ciertos servicios para los que están en cursos más avanzados. En este caso se narra una situación en la cual James Bond está en un curso superior y le pide a John Steed, que está en un curso más bajo, el que le remueva su cacao. Y en el libro se dice cómo posteriormente existirá en su vida de adulto que le sirvan el martini revuelto y no agitado. Bien. Pues en este caso John Steed se niega y lo desafía a una pelea, que en este caso la gana John Steed. Aquí, bueno, solamente una página del libro, tampoco James Bond aparece más veces, pero sí que dice que posteriormente se encontrarán más veces en su vida adulta, normalmente con resultados negativos. Lo cual parece ser una ironía porque efectivamente
James Bond se ha cruzado varias veces con John Steed en el sentido de que le ha quitado a sus compañeras de trabajo. En la película Goldfinger y en el Servicio Secreto de Su Majestad vemos que aparecen compañeras de John Steed en la serie de televisión. Y bueno, pues para, digamos, contrarrestar esto, hay otro libro que se llama James Bond, la biografía autorizada, en la cual nos cuenta una versión totalmente diferente de la estancia de Bond en Eton, que se corresponde más con el carácter que vemos en las novelas de James Bond. Porque en este libro vemos que James Bond aparece más como un rebelde que como un abusón. De hecho, en este libro, de la biografía autorizada de James Bond, pues se nos dice que los chicos mayores tenían bastante cuidado con él porque era muy corpulento para su edad. Y que James Bond tendía a juntarse con lo que se llamaba el elemento irrecuperable de la escuela, es decir, los más camorristas y los más, digamos, díscolos, ¿no? Pero en ningún momento se le retrata como abusón. En fin, son dos libros diferentes, escritos desde estos dos puntos diferentes, pero que vemos aquí como James Bond puede ser utilizado como villano para, digamos, enriquecer en este caso otra biografía. Bueno, como decimos también, pues James Bond es un agente secreto. Y bueno, los libros están escritos en un periodo de Guerra Fría en la cual había dos bloques. Tenía el bloque occidental y el bloque del este. Estaba el muro de Berlín y pues bueno, pues había un conflicto, digamos, que se llama Guerra Fría porque no llegó a ser caliente, es decir, no había una guerra directa, pero es un enfrentamiento soterrado entre agentes de las dos superpotencias. Pero claro, al otro lado del telón de acero, pues claro, también se escribían novelas de espionaje. ¿Y qué pasa? Pues que claro, allí ellos eran los buenos y nosotros éramos los malos. Es decir, allí se escribían novelas en las cuales los propios agentes luchaban contra conspiraciones imperialistas que intentaban provocar guerras y destabilizar el mundo. Pues lo que hace James Bond, pero digamos desde el otro lado, ¿no? Y de hecho, uno de los principales escritores de este tipo de novelas, aunque realmente escribió muchísimo más y de todo, llegó a escribir ciencia ficción, teatro, en fin, otra serie de novelas, fue un autor que se llama Andrei Guliasky. Y Andrei Guliasky era búlgaro y escribió una primera novela que aquí se llamó, bueno, aquí no, en Cuba, cuando se publicó en Cuba, se llamó Contraespionaje. Y en este libro presentaba a un agente secreto del contraespionaje búlgaro que se llamaba Abakum Zahov y que, pues bueno, su misión era esa, defender su país contra ataques extranjeros. Bueno, entonces publicó varias novelas y en los años 60 pues decidió escribir una novela en que enfrentar a su propio superagente contra James Bond, contra 007. De hecho, este personaje, Abakum Zahov, es un personaje muy curioso porque es una mezcla de agente secreto y Sherlock Holmes. En sus novelas siempre está deduciendo cosas, a partir de mínimos indicios es capaz de deducir toda una cadena de acontecimientos, ¿no? O sea, es un personaje interesante de por sí. Y de hecho, él lo consideraba muy superior a James Bond. Andrei Guliasky, el autor, viajó a Londres porque tenía ya la novela prácticamente terminada y quería publicarla en todo el mundo. Entonces, claro, habló con los propietarios de los derechos de James Bond para conseguir la publicación de esta novela. Y obviamente no se lo dieron, porque evidentemente James Bond perdía. Y además está presentado de forma bastante desagradable. Pero la novela se publicó. Se publicó no solamente en los países del este, sino también llegó a publicarse en Occidente. La primera referencia que yo he tenido de esta novela fue que se publicó en Australia. En Australia, con el título de Abakum contra 07. Es un libro que se publicó en una edición pues, normalilla, una edición de bolsillo, y que no he podido conseguir. Y la única vez que he visto que se ponía a la venta en internet lo vendían por 2.000 libras. Un libro de bolsillo. Lo que sí he conseguido son dos ediciones posteriores. Una que es Abakum contra Mr. X, que es una edición italiana, y otra edición sueca que se llama Abakum Zahov Mother 07, contra 07. Estas dos ediciones tienen, bueno, las tres ediciones en realidad, la australiana, la italiana y la sueca, cada una tiene sus propias peculiaridades. Y es que en la primera novela, la de Australia, el final cambia. No es el final original de la novela. En esta segunda edición italiana, en vez de ser contra 07, es contra Mr. X.
Cambiaron el 07 por Mr. X para evitarse problemas legales. Y la edición sueca es una edición abreviada, faltan capítulos enteros. En fin, ya metiéndonos propiamente en la novela, pues realmente James Bond no aparece nunca mencionado por su nombre. Se le conoce como 07, no 007 sino 07, que es como en el bloque del este se pensaba que era el código de James Bond, no 007 sino 07. Y por otra parte también, como digo, nunca se menciona el nombre de James Bond, sino solamente los alias que va a utilizar en la novela. Bien, entonces está presentado de una forma muy maniquea, es decir, el superagente es buenísimo. Por ejemplo, abandona una cena con unos amigos para ayudar a un chico que se tiene que presentar unos exámenes, por ejemplo. En cambio, James Bond es lo que se llamaría un hedonista, alguien que solo vive para el disfrute inmediato. Es un personaje que no tiene la más mínima moral. De hecho, en la novela veremos que asesina a sus propios ayudantes brutalmente y que no tiene la mínima consideración por la vida humana. Engaña a todo el que se le pone por delante y no tiene el más mínimo escrúpulo. Entonces la historia, pues bueno, es una historia que hemos visto a lo mejor muchas veces en películas de serie B, pues un inventor que ha desarrollado un rayo mortal. Lo hemos visto en muchas películas, el típico científico, que tal, y luego lo secuestran. Bueno, pues en este caso quien tiene que secuestrar al científico es James Bond. La OTAN le contrata para que vaya a Bulgaria a secuestrar a este científico y llevarlo a Occidente para conseguir los secretos de esta invención, que es una especie de rayo que puede perforar, bueno, esta cosa fantástica el MacGuffin, que diría Hitchcock. Entonces, vemos que James Bond pues solamente piensa en su misión y piensa en disfrutar y no tiene ninguna otra consideración. De hecho, engaña al ayudante del científico para ganarse su confianza y tal, y conseguir salirse con la suya. También hay que decir que una vez que uno lee esta novela, ve que se han tomado muchas referencias Desde Rusia con Amor. De hecho, por ejemplo, James Bond utiliza el zapato de Rosa Klebb. No se menciona, pero sí que utiliza un zapato con un pincho envenenado. Luego también hay que decir que en esta novela, Desde Rusia con Amor, los búlgaros aparecen muy mal, porque se los trata de sucios, de asesinos baratos, son los que hacen el trabajo sucio a los rusos. Entonces es hasta cierto punto comprensible que el señor Andrei Gulevsky le tuviera ganas a James Bond. Bien, la novela es bastante entretenida en el sentido que bueno, se hace un recorrido pues, desde Bulgaria, como digo, bueno, Londres, Bulgaria, luego atraviesan todo el Mediterráneo y termina en la Antártida. Es una novela bastante entretenida, todo hay que decirlo, aunque desde luego está totalmente alejada de lo que es el estilo de James Bond. No pretende ser un James Bond. De hecho, lo que utiliza bastantes referencias cultas. En la novela se hace referencia a obras de Mozart, por ejemplo, y a una bailarina clásica llamada Isadora Duncan, en fin, es digamos otro nivel, ¿no? Y bueno, pues como digo, James Bond aparece retratado bastante mal. De hecho, bueno, como os he dicho, no duda en asesinar a sus propios colaboradores, pero cuando se tiene que enfrentar al protagonista de la novela, pues pierde irremisiblemente. Y la novela, bueno, pues termina con una derrota total del agente 07. La verdad es que, bueno, luego este autor siguió escribiendo más novelas sobre este personaje y tal, y bueno, pues ya 07 no vuelve a aparecer nunca más. Otra cosa también es que Andrei Gulevsky consideraba que su héroe era muy superior a James Bond, porque lo consideraba como demasiado primario, en el sentido de que iba demasiado a la descubierta y que solamente confiaba en su revólver. En cambio, decía que los auténticos agentes operaban de una forma mucho más civilina y que eran muchísimo más peligrosos en la realidad que en la literatura. Y bueno, pues no sé, por decir alguna característica más de James Bond, como aparece en esta novela, pues se le muestra en su faceta de seductor, pero siempre con mujeres no del bloque comunista, o sea, con periodistas francesas, por ejemplo, pero que cuando lo intenta con una camarera búlgara, pues fracasa miserablemente. Por otra parte, decir también que de este personaje, de Abakun Zahov, hay una película que se llama Aventura a Medianoche,
que es una película de los años 60 y que, bueno, pues no tuvo demasiado éxito fuera del bloque porque evidentemente, claro, es la misma historia. Ellos son los buenos y, digamos, los extranjeros son los malos. Pero bueno, es una curiosidad de que se hizo una película sobre este personaje e incluso se llegó a hacerse una serie de televisión. En Bulgaria, pues se hizo una adaptación televisiva de las novelas. Ignoro si se llegó a adaptar esta novela, porque no he conseguido más datos de ella, pero eso demuestra la popularidad de este personaje, Abacum Zahov. Bien, otros que han utilizado este personaje como villano, pues nos tenemos que ir todavía más lejos de Bulgaria y tenemos que irnos nada menos que desde Hong Kong. Y si me haces el favor de encender la televisión. Tienes el botón. Pulsa el botón de. Sí, ese. aquí está. Veremos que en Hong Kong los derechos de autor se los pasan por el forro de los calcetines. Y bueno, pues bueno, evidentemente en Hong Kong, digamos, el personaje más famoso de sus películas pues es Bruce Lee. Es una cosa que no es descubrir nada. La desgracia es que este hombre murió bastante joven, no hizo demasiadas películas, así que lo que hicieron fue el utilizar actores que se parecieran a él, darles nombres muy parecidos y bueno, pues a ver si colaba la historia. Y de hecho, pues hay un montón de películas en las que aparece, protagonizado por ejemplo por Bruce Lee, en vez de ser L-E-E, L-I o L-E, en fin, se han hecho infinidad de películas de lo que se llama Bruce Exploitation, o sea, explotación de Bruce. Y bueno, pues lo que tengo aquí en las manos es un pack de 4 películas de esta historia, que se llama el pack del regreso del dragón. El dragón es el apodo de Bruce Lee. Y una de estas películas se llama El dragón vive de nuevo, el título que le pusieron en inglés. Entonces, esta película se supone que está dedicada a, no sé de qué muy bien, pero es dedicada a los millones de personas que aman a Bruce Lee. Y es una película, por utilizar una palabra suave, surrealista. La historia es que Bruce Lee ha muerto y va al inframundo. Y el inframundo tiene un barrio chino. Entonces, Bruce Lee, pues, para poder conseguir salir de allí, pues tiene que enfrentarse a varios villanos. Y entre esos villanos, pues están, y cito literalmente, o sea, no me estoy inventando nada, el padrino de Coppola. Eso por una parte. Aparece también Emmanuel, la de las películas eróticas. Aparece también el Drácula. Tal cual, Drácula. Y aparece también James Bond. James Bond como tal. De hecho, este es el póster de la película y en la parte inferior de la película aparecen unas fotos de los actores que interpretan a distintos personajes de la película. Y James Bond aparece con el nombre de James Bond. James Bond está interpretado por un actor occidental que se llamaba Alexander Grant y que es presentado como campeón de Europa. No sé muy bien de qué, pero campeón de Europa. De hecho, he buscado algo en internet y sé que ha aparecido en alguna secuencia de alguna película de Bruce Lee. Ha aparecido pues, en alguna película estas de luchas y tal, ¿no? Pero no, por lo visto no hizo más películas que esta. Y de hecho en esta película es curioso porque, bueno, aquí Bruce Lee tiene aliados. Tiene, por ejemplo, un guerrero ciego. Tiene otro aliado que se llama el luchador manco. Y, en fin, decirlo es que tengo que insistir que es literal, que es absolutamente cierto lo que voy a decir. Uno de sus aliados es Popeye el Marino. Es Popeye el Marino. Aquellos que les gustan las curiosidades de cine, aparte de Popeye ser un dibujo animado, hay una película de Popeye hecha con actores de carne y hueso, ¿no? Protagonizada por este actor, por Robin Williams, efectivamente. Esta película es anterior. Es anterior y Popeye está interpretado por un actor chino. En fin. De hecho, de todos los actores, solamente hay 2 que sean occidentales y son James Bond y Emmanuel. En fin, vamos a ver la primera secuencia de la presentación que curiosamente aparece James Bond. James Bond.
Bien, James Bond ya en la presentación deja de aparecer, pero lo vamos a ver más adelante, porque, como digo, es uno de los malos, entonces hay reuniones entre todos los personajes de los malos para luchar contra los buenos. Bueno, es una historia bastante confusa, todo hay que decirlo. Entonces vamos a localizar otra secuencia en la cual aparece James Bond. Ahora entre los malos, entre ellos James Bond. Bastard, where'd you come from? You talking to me? You want to learn something? You sure you want to? I don't give a damn who you are. But since you're here with us now, and yet you did not say hello, well, that means trouble. That clear to you? I'm sure that I meant no offense. La verdad es que aquí One aparece guy's poco. making the way. Luego veremos otra secuencia en la cual aparece más Brother, tiempo. this guy fancies himself as a fighter. What a stupid jerk. He's gone too far. My friend, we've got our own lives, so why hurt each other? Let's forget about it. Hey, don't get me wrong, I'm not afraid of you. Hey, brother, I reckon the jerk is taking the mickey. We better rub him out, or he'll say he faces down. Get him. What? I came in with a pump. You don't need a gun. Bien, a partir de aquí continúa la película y tal. Y ahora vamos a ver el enfrentamiento final entre James Bond y Bruce Lee. We were lucky to escape with our lives. That's too bad. He's done us in the eye again. What's inside? None of your business. Well, I reckon you get stolen money. Y ya está. Y ya está.